Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Sobre uno de los temas más importantes que hay en la iglesia cristiana. No es el más importante, pero es de los más importantes que hay en la iglesia. Para los que ya lo han visto, les voy a recordar. Para los que están en la escuela de formación será un recuerdo. Y para los que no saben, pues van a aprender hoy. Vamos a recordar. La cena del Señor no es un rito, ni es una tradición. Un rito es algo que una persona hace consecutivamente porque sí, de pronto sin encontrarle razón, ni así no le tenga entendimiento. Una tradición es una costumbre religiosa que se hace porque sí también. Pero la cena del Señor ni es un rito, ni es una tradición. Dígale a su vecino, la cena no es un rito ni una tradición. No lo hacemos por hacerlo. Si lo hacemos por hacerlo, vamos a recibir juicio de Dios. Es tan delicado el tema y es tan delicada la cena del Señor, que dice la palabra que quien la toma indignamente, come y bebe juicio para sí mismo. Así que me interesa que usted hoy le quede suficientemente claro para toda su vida lo que significa la cena del Señor. Amén. Y si la ha tomado indignamente, le pida perdón al Señor. Y si está en un estado de indignidad, si se puede decir así, pues le pida perdón al Señor y arregle primero su vida con el Señor. Hay varios capítulos que hablan de este tema. Lucas capítulo 7 del 7 al 23, el que vamos a leer. Mateo 26, 17 al 29. Marcos 14, 12 al 25. Juan 13, 21 al 30 y 1 Corintios 11, 23 al 26. Le coloco esta referencia para que sepa de dónde habla la Biblia sobre la cena del Señor. Pero este tema, como unos pocos temas, tienen una connotación importante, y es que 5 de los personajes bíblicos hablaron de la cena del Señor. Hay temas que únicamente los toca Mateo, otro Juan, otro Lucas, pero la cena del Señor, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el apóstol Pablo, 5 hombres de Dios hablaron de la cena del Señor. Y eso quiere decir que entonces la cena del Señor es realmente importante, trascendental en la práctica de la vida cristiana. Un cristiano no puede vivir ausente de la práctica de la cena del Señor. Y aquí te digo, ¿por qué no viene la gente a escuchar estos mensajes? Porque hay cristianos que van a la iglesia y no participan de la cena del Señor. Y quien no participe de la cena del Señor, 1, está en pecado, 2, no ha creído en Cristo, o 3, no sé qué tiene en su cabeza. Pero la práctica de la cena del Señor es algo que es trascendente en la vida del cristiano. No puede vivir sin la práctica de la cena, no puede. Dígale a su vecino, es imposible vivir una vida cristiana sin practicar la cena del Señor. Es imposible. Vamos a ver hoy por qué no se puede, hermano. No podemos dejarla. Así como no podemos dejar de bautizar, como no podemos dejar de casar,
tampoco podemos dejar de dar la Santa Cena, la Cena del Señor. Amén. ¿Qué es la Cena del Señor? Perdón, porque es que Santa Cena está mal dicho. Cena del Señor. La Cena del Señor es la práctica ceremonial. Es una práctica ceremonial. No es un rito. Es una práctica ¿qué? Es una ceremonia espiritual que tiene una serie de símbolos que hablan del Señor. La Cena del Señor también es conocida como, es conocida como un sacramento bíblico. Un sacramento es una ordenanza. Eso es un sacramento. La Biblia habla únicamente de 3 sacramentos: el matrimonio, el bautismo y la Santa Cena. En la Biblia no hay más sacramentos. Estos 3 fueron instituidos por Dios y por el Señor Jesucristo. Quiero que miremos hoy entonces las características que tiene la Cena del Señor. El primer aspecto que quiero que miremos es que la Cena del Señor fue instituido en medio de la celebración de la Pascua judía. Ahora sí pueden abrir Lucas capítulo 22, versículo 7. Y vayan buscando Éxodo capítulo 12. La Cena del Señor fue instituida por el mismo Señor Jesucristo dentro de una fiesta judía. Y hay que tener mucho cuidado en esto. Porque hay fiestas bíblicas que son para los judíos y no para nosotros. Hay cosas que el Señor instituyó única y exclusivamente para el pueblo de Israel, para nadie más. Y nosotros no estamos obligados a practicar esas ceremonias. ¿Qué dice Mateo capítulo 22, versículo 7? Dice la palabra del Señor: llegó el día de los panes sin levadura. Esta era una fiesta, o es una fiesta que celebran los judíos, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Dentro de la fiesta de los panes sin levadura, el día viernes los judíos sacrifican un cordero y se lo comen. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Se da cuenta? Está la fiesta de los panes. Dentro de la fiesta de los panes sin levadura está la celebración de la Pascua. Ahora, ¿qué es la celebración de la Pascua? Éxodo capítulo 12, versículo 14. El libro de Éxodo es un libro donde narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y es un libro donde el Señor instituye mandatos para el pueblo de Israel. Y miren lo que dice: y este día, ¿cuál día? El día de la Pascua, os será en memoria y lo celebraréis ¿con qué? Con fiesta solemne para Jehová. ¿Cuándo? Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. La celebración de la Pascua, les repito, es una fiesta para los judíos y lo deben celebrar ¿cuándo? Siempre. Si usted tiene un conocido judío, se dará cuenta, si vive en Colombia, se dará cuenta que en la fiesta de los panes sin levadura, ellos aquí en Colombia se reúnen y celebran su Pascua. Y eso está perfecto porque esa es la ordenanza que el Señor entregó a ellos. La celebración de la Pascua es la ceremonia, es el recordatorio del día de independencia de los judíos. Para que me entiendan. El 20 de julio judío, cuando ellos fueron liberados de Egipto. Entonces el Señor les dijo: para que ustedes recuerden que duraron 400 años cautivos y que yo los liberé,
van a comerse una comida bien suculenta. Y va a ser toda una celebración, toda una fiesta. En medio de esa fiesta, en medio de esa celebración, es cuando el Señor instituye la cena. Así que el Señor no nos dejó a nosotros la Pascua judía, nos dejó a nosotros la cena del Señor. ¿Estamos? Espero que me entiendan esto, por favor, porque es muy importante. Siguiente aspecto. Lucas capítulo 22, versículo 19. ¿Quién instituyó la cena del Señor? No fueron los apóstoles, no fue Juan el Bautista. Quien instituyó la práctica ceremonial de la cena fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Ahí en adelante. Haced esto en memoria de mí. ¿Se da cuenta? El Señor tomó el pan, lo partió, lo repartió, tomó el vino, lo repartió y dijo, hagan esto en memoria de mí. Y otro pasaje dice, todas las veces que lo hagan, todas las veces que lo hagamos. Entonces, cada que nosotros participamos de la cena del Señor, estamos haciendo un memorial. No, le repito, no una tradición. Una tradición es hacer algo con los ojos cerrados sin entender, sin comprender. Y la cena no es una tradición, es un memorial. Dígale a su vecino, memorial. ¿Estamos? Miremos los símbolos de la cena del Señor. Pero para hablar de símbolos de la cena del Señor, tenemos que entender que la Biblia está llena de figuras literarias. Y en este caso particular, los escritores utilizaron la metáfora, donde se compara con una cosa, con un material inerte para dar a entender algo, un símbolo. Entonces Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. ¿Jesús es el camino? No. ¿Él es un camino polvoriento? ¿Piedra, pasto? No. ¿Cierto? Él no es un camino. Pero él estaba diciendo, estaba colocando un símbolo para que la gente entendiera que él es nuestro camino espiritual. Ya les voy a explicar por qué. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo, yo soy la puerta. Le pregunto, ¿Jesús es un pedazo de madera? No es un pedazo de madera. Espiritualmente se entiende que a través de Jesucristo entramos al Padre. Vamos al Padre. En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Pero Jesús no es harina, ni aceite, ni mantequilla. No es eso. Está utilizando una figura literaria. En Mateo en Lucas 22, 19 y 20, Jesús dijo, este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. En Mateo 26, 28 también dijo, esto es mi sangre. Ahora debemos entender que lo que se practica en la cena del Señor, todo es un símbolo, un memorial. El Señor Jesús no se convierte en pan y no se convierte en vino. Porque la palabra dice en Hebreos que Él hizo un único sacrificio, una vez y para siempre, y ya no hay que hacer más sacrificios. Es ilógico pensar que Jesús en este momento se convierta en un pedazo de pan y se distribuya en una copa de jugo de uvas en millones y millones de personas y de iglesias. Eso no es cierto. A eso se le llama la doctrina de transubstanciación.
Y Jesús no se transforma en pan y Jesús no se transforma en vino. Usted no está comiendo el cuerpo de Cristo. Nadie jamás se ha comido el cuerpo de Cristo, ni se lo comerá. Usted está comiendo un símbolo. Va a comer un pan y tomar un jugo de uvas. ¿Qué es un qué? No lo escucho. ¿Qué es? Símbolo. ¿Le queda claro? Quítese de la cabeza de que usted se va a comer el cuerpo de Cristo, porque Cristo no se lo come nadie. ¿Sabía usted que el canibalismo es castigado por la ley? ¿Sabe qué es canibalismo? Comer humanos. Entonces, si usted se come el cuerpo de Cristo, ¿qué es? Bueno, no tiene sentido. Es ilógico. Así se convierta en panes una persona. Entonces, no nos comemos el cuerpo de Cristo. Estamos haciendo una práctica ceremonial que ya vamos a empezar a ver el significado que tiene esa práctica en general. ¿Estamos? Primero, el pan. ¿Qué representa el pan? El pan representa el cuerpo de Cristo que padeció por usted y por mí. Isaías 53, 4 y 5. Entonces, cuando yo cojo el pan y lo mastico, estoy recordando los padecimientos de Cristo en la cruz. ¿Por quién? Por mí. ¿Qué dice la palabra en Isaías 53, 4 y 5? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Y qué? Sufrió mis dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue, ¿por qué? ¿Por qué fue herido Jesús? Por sus rebeliones y por mis rebeliones. No fue por los romanos. Los romanos fueron el instrumento, pero cada golpe, cada bofetada, cada espina, cada herida fue por nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más? Molido. ¿Ustedes saben qué es moler? Aquí cuántas viejas hay que usan molino. Eso ya no se usa. Cuando usted mete el maíz al molino, ¿cómo sale? Harina. Sale harina trillada. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo molieron, lo trituraron. Eso es lo que significa literalmente. Molido por nuestros pecados. ¿Quién merecía el castigo? ¿Y qué dice la Biblia? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando yo como del pan, estoy testificando que lo que dice Isaías para mí es verdad. Lo creo por la fe. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Estamos hablando de lo que significa el pan. No lo que hace, sino lo que significa. Primera de Pedro 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Amén? ¿No le parece glorioso? Hermano, usted merecía haber sido latigado 39 veces con el látigo romano. Hay dos versiones del látigo romano. Una versión es que el látigo romano era un juguete que en la punta tenía mechitas, ¿sí? Varias mechitas. Y en la punta de cada mechita le amarraban bolas de plomo. Y cuando el soldado romano latigaba al preso, las bolas de plomo se enterraban en la piel del preso. Y a lo que el preso jalaba, desprendía la piel del preso. Jesús recibió 39
cuetazos de un soldado romano. Que los soldados romanos eran unas cosas. Roma conquistó el imperio greco a punta de fuerza y barbarismo. Los inteligentes eran los griegos, no los romanos. Así que los soldados romanos eran bien duros. Otra versión del juguete romano dice que tenía el juguete o el fuete y tenía las mismas mechitas, pero que al parecer en algunos casos le amarraban huesos de gato o huesos de pescado. Y cuando el soldado romano latigaba al preso, los huesos se enterraban en la piel y él jalaba. Y la piel se desprendía con todo y carne. ¿No le parece eso sangriento? Allá debería estar usted y yo, recibiendo esa clase de latigazos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Él llevó en su cuerpo nuestro castigo. ¿No le parece hermoso? ¿No le parece hermoso? Ay, hermano, si eso no es hermoso, hermano, nada es hermoso. Es como cuando su hijo se enferma y usted, mal dicho, porque no se debe decir, los papás dicen, ¿por qué a mí no me dio más bien? ¿Ha dicho eso como papá? Sí. Señor, castígame a mí, pero que a mi hijo no le dé. Eso no se debe decir tampoco. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús sí se apropió del castigo y dijo, castígueme a mí, no castiguen a Wilson, Señor. Señor, papá, no castigue a Alex, no castigue a Lidia, no castigue a Viviana, no castigue a Daniel. Castígueme, yo me voy a aguantar todo lo que me quieran hacer para que ellos no paguen por su pecado. Eso significa el pan. Eso significa el pan. ¿Qué significa el vino? El vino representa la sangre de Cristo que fue derramada por mí. Cuando usted tiene su copa en la mano, usted no está tomando sangre. Usted está tomando jugo de uva, ¿sí? Que representa la sangre de Cristo. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre. Ya les expliqué lo que significa eso, ¿no? La metáfora. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para la remisión, perdón, me perdí. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Miren, ahí contamos dos cosas. Dice que la sangre de Cristo es el nuevo pacto. El Antiguo Testamento era un negocio, un tratado. Y el Señor dijo, a partir de ahora yo les entrego otro tratado, otro pacto. Y lo selló con su sangre. Hizo un pacto de sangre, el único pacto de sangre valedero que fue el que hizo el Señor Jesucristo. Dijo, con este sacrificio estoy sellando un nuevo pacto. ¿Qué más dijo el Señor? Y mi sangre es derramada por ¿cuántos? Por muchos. ¿Para qué fue derramada la sangre de Cristo? Para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. El Cordero Pascual que celebraban los judíos cubría los pecados. Es como el gatico, hace lo suyo y tapa, ¿sí? El sacrificio del Cordero Pascual del Antiguo Testamento cubría el pecado. El sacrificio de Jesucristo, ¿qué hizo? Limpió, borró, olvidó, ¿qué más? Echó a lo profundo de la mar
y no se acuerda más. El sacrificio de Cristo en la cruz eliminó el pecado. Amén. No me entiende lo que estoy predicando. ¿Sí me entiende? Yo veo como, o es tan asombroso que están, ¡ay, por Dios! Si están asustados, no deben asustarse, es de emocionarse. La sangre de Cristo, hermano, me limpió de pecado. Amén. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, hacemos dos cosas. Vaya a 1 Corintios 11:26. Cada vez que hacemos la cena, anunciamos, ojo, no es una práctica, pero esta práctica tiene un propósito fundamental y es anunciar algo. O sea, cuando tomamos la cena del Señor nos volvemos voceadores. ¿Sabe qué es un voceador? Hace muchos años los que vendían periódicos salían por las calles. Tiempo, espacio, espectador, ¿se acuerdan? Esos eran los voceadores. Cuando yo tomo la Santa Cena, estoy haciendo un voceo, estoy voceando algo, estoy proclamando algo. Por eso es tan importante. Miren lo que dice la palabra. ¿Lo tiene? Así pues, cuando todas las veces que como este pan y beba esta copa, ojo, primer anuncio, la muerte del Señor, ¿qué? Ojo. Cuando yo participo de la cena del Señor, estoy anunciando, estoy diciendo que creo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y no solamente creo en la cruz del Calvario, acepto su sacrificio y estoy de acuerdo en que lo que Él hizo, lo hizo por mí. Entonces, si yo no creo en eso, no debo participar de la cena. Porque es un anuncio. Mi práctica anuncia un acontecimiento que ocurrió y que por la fe es vigente hoy en día. ¿Estamos? Entonces, lo primero que anunciamos, ¿qué es? La muerte de Cristo. ¿Qué es lo segundo que anunciamos? La segunda venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Léalo otra vez. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cada que yo participo de la cena del Señor estoy diciendo, creo que el Señor vendrá una vez más a la tierra y llevará a su iglesia. Si un cristiano no puede creer en este suceso, no debe tomar la cena del Señor. Si usted no está de acuerdo en que le celebren los cumpleaños, usted no va a ninguna celebración de cumpleaños, ¿cierto? Si usted va a estar obrando mal, es exactamente lo mismo. Si yo no estoy de acuerdo, si yo no creo, si para mí es imposible creer que el Señor aparecerá en las nubes, pues no debo tomar la cena. Porque la cena es para anunciar. Ahora sí, los que se acaban de bautizar, recuerde que el bautismo es porque, ¿sí o no? Porque fui salvo. La cena es para anunciar. Un anunciamiento, una predicación de que Cristo murió por mí y que así como se fue, lo estoy esperando. Dígale a su vecino, yo estoy esperando a mi Señor. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Y cuántos están listos? Requisitos para tomar la cena del Señor. Ustedes saben que todas las prédicas las grabamos y las subimos a YouTube. Y quiero pedir el favor que a sus familiares que no vinieron hoy le digan que la escuchen. Porque les voy a decir algo muy importante. Y he orado al Señor por esto.
quiero pedirle el favor que si usted no está viviendo una vida digna, se abstenga de tomar la cena del Señor. Ya vamos a ver lo terrible que es cuando un cristiano toma la cena del Señor indignamente. Pero vamos a entender dos cosas de lo que significa tomar la cena del Señor indignamente. ¿Listos? Primer requisito para tomar la cena del Señor, ¿cuál es? Haber nacido de nuevo. O sea, si yo antes era así, ahora soy diferente. Si cuando llegué a los pies de Cristo era morboso, mal pesado, grosero, mujeriego, guancharrasqueado, el Señor me ha cambiado y ahora soy una nueva criatura. Eso significa el nuevo nacimiento. Volví a nacer, soy una persona diferente, nueva. Pero si conocí a Cristo siendo mentiroso, vulgar, bla, bla, y conozco a Cristo, vengo a la iglesia y sigo practicando lo mismo, ¿qué ha ocurrido? ¿No ha nacido? Entonces no puede tomar la cena, porque su vida no ha cambiado. Ahora, bien es cierto que todos nosotros estamos en un proceso de cambio, pero tiene obligatoriamente que en nuestras vidas haber algún síntoma de cambio. Si no significa que no ha pasado nada. Amén. ¿Sí o no? Es decir, las cosas del mundo a mí ya, como cantábamos ahorita, tu presencia es el cielo para mí, ¿cierto? Y decía, nada en este mundo, ¿qué? Saciará. Tu copa jamás se secará. Entonces yo debo estar en la posición en que si yo miro para el mundo, nada de lo que hay en el mundo me sacia. Nada, absolutamente nada. Porque el Señor, cuando vino, me sació por completo. Amén. ¿Sí o no? No puedo ser cristiano y mirar el pecado y decir, sí, pequemos un poquito. Sí. ¿No? O somos fríos, o somos esas agüitas tibias del Señor. Guacala. Entonces, siguiente compromiso, ¿cuál es? Para tomar la Santa Cena. Estar en obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué es estar en obediencia a la palabra del Señor? Es lo que muchos cristianos no logran entender, o no quieren entender, o nos hacemos los de las orejas sordas. Estar en desobediencia a la palabra del Señor es no cumplir los requisitos mínimos que el Señor exige, porque el Señor exige. La vida cristiana es una vida de exigencias. Eso de que yo vivo así, que el Señor sabe cómo soy, ese cuento se lo cree usted. Pero el Señor en ninguna parte dice, viva como quiera que yo lo comprendo. No, el Señor tiene unas exigencias. Mi deber como cristiano, que he sido renovado y transformado, es vivir en esas exigencias. ¿Amén? Eso es vivir en obediencia a la palabra. Entonces, si el Señor dice, no os unáis en yugo desigual, y yo ando en yugo desigual, ¿qué soy? ¿En qué estoy? Desobediencia. Punto. No le busque tres patas al gato. No le busque explicación ni justificación. No le busque nada, hermano. ¿Estamos? Eso no gusta, ¿sí o no? Es la verdad, hermano. Y como dijo un teólogo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira.
El Señor dijo, no mintáis los unos a los otros. Y si soy una persona mentirosa, ¿qué soy? Desobediente. ¿En qué estoy? En desobediencia. Amén, un amén. ¿Ve? El Señor dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay destrucción. Y si yo me emborracho, ¿qué soy? Desobediente. Estoy en desobediencia. ¿Se da cuenta? Puedo venir a la iglesia, puedo saberme los coros, puedo diezmar, puedo servir, pero puedo estar en desobediencia. Es cuando me vuelvo un cristiano tradicional. Vengo porque pues sí me gusta como cantan, puedo zambulear. Pero así no es la vida cristiana. La cena del Señor significa que yo estoy en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Estoy en obediencia. Usted dirá, pero es que nadie es perfecto. No, el único perfecto se llama Jesús de Nazaret. Es que yo me equivoco, tranquilo que todos aquí nos equivocamos. Seguramente usted esta mañana antes de venirse se pudo haber equivocado. ¿Sí o no? Todos. Todos de alguna o de otra manera pecamos. Pero le voy a explicar y quiero que le quede bien claro qué es pecar. Y esto lo repetí hasta el cansancio. ¿Y qué es una vida de pecado? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Cantábamos que somos libres, ¿cierto? Pero eso lo malinterpretamos muchas veces. La Biblia dice que Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado. Somos libres de eso. Entonces, cuando yo llego a Cristo, cuando conozco al Señor, Él me libera de las cadenas del pecado. O sea, yo ya no vivo practicando el pecado. Voy a poner un ejemplo. Una persona que llega a los pies de Cristo puede tener una vida sexual desordenada. Se acuesta con San Raimundo. Bueno, todo el mundo, pero pues vive una vida desordenada, ¿cierto? O es una persona que a toda hora dice mentiras. Es una persona que constantemente se roba los 50 pesos del bus. Se cuela en Transmilenio. Practica pecado a toda hora. De las 10 palabras que dice, 8 son grosería. Eso es vivir en pecado. ¿Sí soy claro? ¿De qué nos liberó Jesús? De eso. De vivir en la esclavitud del pecado. Es cuando entonces yo conozco a Cristo y era esclavo de la mentira. Ahora ya no vivo diciendo mentiras. Ya mi vida no es una mentira. Ya mi vida no constantemente, o ya no practico la fornicación. Ya dejé esas prácticas. Una cosa muy diferente es que como humanos nos equivoquemos y pequemos circunstancialmente. Entonces va la hermana Juliana en su carro. Sí, va de afán para la universidad. No está escuchando. La hermana Lilia va en su carro. Sí. Y se cruzó el semáforo en rojo y llegó la gente y venga para acá, hermana Lilibet. Entonces Lilibet saca su Biblia y dice, ay, es que yo soy cristiana. Señora gente, es que voy de afán para la iglesia, yo soy la maestra de escuela dominical, y si llego tarde el pastor se chicha, esa calva se le pone roja, y dijo una mentira. Sí, pecó, obviamente que sí. Infringió la ley, ¿cierto? Puso el nombre de Cristo por debajo, ¿sí? Y dijo una mentira. Una cosa es que yo peque circunstancialmente y debo pedirle perdón al Señor. Otra cosa es que todo el tiempo mantenga pecando. ¿Ven la diferencia? ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que dejemos de vivir pecando. El Señor entiende que somos débiles. El Señor entiende que en algún momento del camino nos vamos a equivocar porque somos humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero lo que el Señor quiere es que abandonemos la práctica pecaminosa. Espero que me haya entendido eso, hermano. Bien. A eso se le llama estar en obediencia
a la palabra. Eso sí está en obediencia a la palabra. Siguiente requisito, ¿cuál? Ser bautizado. El tema del bautismo es otro tema igual de largo. El bautismo es un paso de obediencia. Porque he creído, porque he sido salvo, porque he entendido, porque he sido cambiado, he sido transformado, me bautizo. Yo no me bautizo ni para que el limbo no me meta, ni para que el demonio me ahuyente. Yo no me bautizo absolutamente para nada. Me bautizo porque he creído. Usted no se bautiza para ser más santo. Usted lo que lo santifica es el Espíritu Santo, no el bautismo. El bautismo es un paso de obediencia que también tiene mucho simbolismo. ¿Estamos? Yo he escuchado a muchos que dicen, me voy a bautizar para ser más santo. No. Porque cuando salga del agua, tiene una expectativa diferente. Cuando salga del agua, dice, sigo siendo el mismo. Se desilusiona, se desmorona. Porque nos vamos a hacer algo que no entendemos. Pues no estoy hablando de eso. Otro paso para tomar otro requisito está en 1 Corintios 11:28. Perdón, ahí se escribí mal ahí. 1 Corintios 11:27 al 32. Mire, ahora sí viene lo delicado de la Santa Cena. Por eso le quiero pedir, iglesia. Indignamente. Vamos a leer para entender. Bueno, sí, perdón, tienen razón. Un requisito es tomarla dignamente, sí. Sí. Que sí. Bueno, digamos. Ahí sí, rapidito, las 25.000 palabras se les salen a las mujeres. Bueno. 1 Corintios 11:27 al 32. ¿Listo? Mire, hermano, si usted no está dignamente, le voy a pedir enormemente un favor. Usted a mí no me hace ningún daño, ni me hace ningún bien. ¿Se lo hace quién? Usted. Sencillo, ¿no? ¿Sí? Si a usted le duele la cabeza y toma aspirina, ¿para quién es el bienestar? Y si no se lo toma, así es la cena del Señor. Personal, mi relación con Dios, mi estado con Dios, pero yo debo ser consciente de cómo estoy. ¿Listo? De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor, abro un paréntesis. Conocí una iglesia, escuché, no conocí, que la cena del Señor hacían almuerzo y banquete. ¿Sí? Digamos que no tiene nada de malo, pero tampoco es el orden de la palabra del Señor. Acá no dice que ni que comamos hierbas amargas, ni huevo, ni cordero. ¿Qué dice? El que coma está hablando claro. Este pan y esta copa. Punto. Se le llama cena del Señor a un pancito así y una copita así. Es el nombre que recibe, porque realmente eso no es una cena, pero así es el nombre que se le da. Entonces, de manera que cualquiera que coma de este pan o bebiere de esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente. Entonces, hay cristianos que participan de la cena del Señor, ¿cómo? Indignamente. Ahora, ¿qué es indignamente? Ya vamos a mirar. ¿Qué ocurre cuando tomo la cena del Señor indignamente? ¿Usted entiende qué significa eso? ¿Por quién murió Cristo? Por mí. Cristo fue crucificado por mí. Él pagó mi pecado, ¿sí o no? Cuando yo tomo la cena indignamente al Señor, ¿qué dice? Estoy culpando el cuerpo. ¿Cómo dice? Será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Ahora sí, ¿la culpa de quién es?
¿Ven lo terrible, señora? La cena del Señor es un memorial, escúcheme, y es un juicio. Es un memorial y es un juicio. Esto es, por eso le dije yo al principio, esta es la celebración más importante de la iglesia cristiana. Cuando tomo la cena del Señor dignamente, estoy culpando a Cristo. Imagínense. Estoy anulando lo que el Señor hizo por mí. Sigamos leyendo. 28. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Una introspección. O sea, hay que mirar ¿para dónde? Para adentro. Hay que sacarnos la viga del ojo. ¿Sí? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué hay que hacer primero? Primero hay que hacer un examen de autoconciencia. Antes de tomar la cena del Señor, yo debo hacer un alto en el camino. ¿Estamos? Por eso cuando hacemos la cena del Señor, yo siempre les he dicho, hermano, arregle primero sus cuentas con Dios. No puedo tomar la cena del Señor y decir, ¡ay! Como hace Matías. Cuando Matías hace así, es porque algo está mal. Y a veces yo entro a la moto caliente y yo ya un día le puse una manito en el motor para que se quemara, para que tocara y sintiera el calor y para que él entendiera que si él se acerca ya, se quema, pues aunque estamos con 1000 ojos, ¿no? Entonces él va allá y se acerca a la moto y ¿sí? Yo no puedo tomar la cena del Señor y después decir, no, hermano, porque esto no es un juego de niños. ¿Amén? Yo no puedo pecar y después decir, no, hermano, yo no puedo hacer eso. Usted no debe hacer eso. Yo no puedo robarme unas vueltas y decir, ¿sí? Para los colombianos eso es tan normal, ¿cierto? Usted llega a Transmilenio, baja su tarjeta de un billete de 20, dice 3 pasajes, la señora que está embolatada porque tiene que atender 3.000 personas, le entregó las vueltas mal y usted, tan boba, ¿para qué me lo dio? ¿Sí o no? Eso es tan colombiano, hermano. Pero esos colombianos que se roban las vueltas, son los colombianos que dicen yo no le hago mal. Ah, sí le hizo mal. Porque la pobre cuando le hagan arqueo de caja en la noche, por lo que acaba el turno, le va a hacer falta un montón de plata. Y usted se fue. Y qué pecado. Y así venimos a tomar la cena del Señor. Y le hacemos al Señor. Cuando Dios dice, me acabas de culpar. Te hiciste culpable por lo que yo ya pagué. Esto es, se lo pongo así en chiste para que me entienda, pero esto es serio, hermano. Sigamos leyendo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y ahora si una vez probado, o reconciliado, o arreglado cuentas, coma del pan y beba de la copa del Señor. 29. Vamos a ver qué es indignamente. Porque el que come y bebe, ¿sin qué? Ojo, ¿qué es discernir? Entender. Eso es discernir. ¿Ve? Ahora léalo con la palabra entender. Porque el que come y bebe indignamente, sin entender el cuerpo del Señor, paremos ahí. Entonces, ¿qué es comer la cena del Señor indignamente? 1, estar en pecado. O sea, vivir en pecado, vivir en desobediencia. Y 2, comer la cena del Señor indignamente es sin entender, sin comprender. Por eso yo quiero que usted lo entienda claritico.
Si yo participo de la cena del Señor y no he entendido todo el sacrificio, no estoy haciendo nada. Y el Señor a eso le llama indignamente. Y peor aún, Dios dice, viene el juicio. Porque para Él esto es sagrado. Total, absolutamente sagrado. ¿Estamos? Entonces, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué ocurre? Juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿cuál es el juicio que viene? Para aquellos que se atreven a desafiar a Dios, porque es que esto es un desafío, hermano. Si yo estoy en pecado, es mejor decirle, Señor, no. Señor, no. ¿Está leyendo conmigo? Versículo 30. ¿Cuál es el juicio del Señor? Por lo cual hay, miren, muchos. Qué triste este versículo. O sea, no eran pocos en la iglesia de Corinto los que tomaban la cena del Señor indignamente. Era un montón de cristianos sinvergüenzas. ¿O no dice así la escritura? Pues no dice sinvergüenzas, ¿no? Estoy explicando. ¡Muchos! Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, que era una iglesia desordenada. Pablo le dice, por eso es que hay muchos, ¿cómo? Enfermos. 2, debilitados. 3, y muchos están muertos. Ahí la palabra duermen significa en el original griego, muertos. Hay 2 muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Y no seamos tan trágicos para que no se me asusten. Digamos que aquí es la muerte espiritual. Pero estar muerto espiritualmente es estar muerto en vida. Entonces, cuando yo participo del Señor indignamente, sin entender, sin comprender, sin vivir, sin tener esa experiencia de vida, se llama comer como indignamente. Yo no puedo ser cristiano y hacerme de la gafa. Es que yo no sabía. No, hermano. A estas alturas del paseo no podemos decir, a mí no me explicaron, a mí no me dijeron, es que yo no había entendido. No, esto no tiene mediación, hermano. O es sí, o es no. Amén. O somos obedientes a la palabra, o sencillamente somos desobedientes. Solo hay 2 caminos, o la obediencia o la desobediencia. No hay más caminos, hermano. En la vida cristiana no hay el no, hermano. No hay. Un cristiano que peca y no es cristiano. Se está burlando del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué te voy a poner los cachos a mi esposa y llegar por la noche, mi amor? Imagínate, mi amor, que ella en la piscina me besé con una compañera. Ay, mi amor, pero... Bueno, me sacan por la ventana. Y por la más pequeñita para salir titulado. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, es que... No puedo, no podemos. No podemos. Así que el Señor quiere que nosotros seamos cristianos radicales y firmes. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Versículo 31. Pero mire que Dios es tan bueno. Mire que Dios es tan bueno. ¿Qué dice el versículo 31? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿sé que es el juzgado? No, ¿cierto? O sea, yo no quiero el juicio de Dios para mí. Pues debo examinarme, corregirme. Pero mira lo que dice el Señor. Mas siendo, somos, perdón, ¿somos qué? ¿Castiga a Dios? ¿Castiga a Dios? ¿Castiga a Dios? Dios castiga. Dios castiga, hermano.
Eso es que porque es que Dios es amor, sí, Él es amor, pero es un papá. Y como todo papá, tiene el derecho a bajarnos los cuquitos. Tin, 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 tin. 3 bien sentadas. Entonces dice la palabra, mas siendo juzgados somos. Ahora, ¿para qué nos castiga el Señor? Mire, ¿para qué nos castiga el Señor? ¿Para qué Dios permite en su vida cosas a veces, cuando nos portamos mal? El Señor viene y dice, ay, está Lili, no voy a castigarla, mía. Se lo dije, se lo advertí. Tome. ¿Para qué nos castiga el Señor? ¿Para que no seamos qué? Condenados. ¿Será necesario el castigo de Dios? ¿Sí o qué que sí? Porque es que como dice el profeta, a veces nos volvemos como las mulas. No entendemos. Así dice el profeta. Somos como mulos. Y el Señor nos habla por aquí, nos habla por allá, nos da lucecitas de una cosa y nosotros ciegos, como Shakira, ciegos, sordos y mudos. Entonces el Señor dice, vamos a botar las tuercas a Carolina, la vamos a castigar. Porque yo quiero que Carolina sea salva. Entonces Dios dice, le vamos a mandar un alfiler donde más le duele. Y así a cada uno de nosotros. Así que el castigo de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. ¿No le parece maravilloso? Mira, el Señor anhela que usted esté al lado de él un día. Si al Señor no le importara tenernos allá, no se tomaría el tiempo de corregirnos, de arreglarnos el camino. Y termino con esto. Quiero leerles 5 o 6 aspectos importantes de la Cena del Señor. La Cena del Señor es una celebración 100% bíblica e instituida por el mismo Señor Jesús. Amén. Espero que usted haya quedado convencido de eso, de todo lo que le he dicho. Segundo, la cena es un símbolo de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Dónde se sirve la cena del Señor? En la iglesia. Es un tiempo de unidad de la iglesia. Entonces, un creyente que no asiste a la iglesia y no participa de la cena del Señor, pues no participa de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Así como la cena es el símbolo de la muerte y retorno de Cristo, el creyente ha de participar de ella manteniendo una vida de santidad, ya que esto muestra su interés y su esperanza en Cristo. ¿Por qué es indispensable tomar la Santa Cena del Señor en santidad? Porque la Cena del Señor simboliza la venida de Cristo. ¿Y qué dice el Señor? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, la Cena del Señor, digamos que es la antesala para el encuentro con Dios. Y Dios quiere que seamos santos. Amén. No mojigatos, santos. Apartados para Dios. Consagrados para Dios. Santo no es el que se muere y a los 400 años lo canonizan. Ese no es un santo. Santos son aquellos que estando en vida han tomado la decisión de apartarse del pecado para vivir para Cristo. Ese es un santo. Amén. Un santo es el que camina por esta tierra buscando cada día la santidad. Se cae, se levanta, se cae, se levanta y cada día es mejor. Ese es un santo. Siguiente, hay que corregir en la vida todos aquellos aspectos que impiden o estorban una vida de santidad y que nos permite participar gozosamente de la cena del Señor.
Si yo estoy viviendo en desobediencia, ¿qué debo hacer? Pues arreglar. Así. Si yo quiero estar con Cristo y sé que estoy en desobediencia, hermano, la solución es práctica. Bisturí. Sin anestesia. Romper con lo que haya que romper y decidirme a vivir en santidad, en obediencia. Amén. Todos los pecados son perdonados. Pero hay estados en la vida, hermano, en que deben ser arreglados. Hay cosas que arreglar. Y muchas personas no toman la Santa Cena porque se sienten mal. Y termino explicando esto. ¿Qué es sentirse mal y qué es estar mal? Son dos cosas totalmente diferentes. Hemos entendido que Dios no quiere que vivamos una vida de pecado, ¿cierto? En obediencia. Entonces, estar en pecado es vivir pecando. Entonces, si yo vivo pecando, si yo tengo en mi vida una práctica pecaminosa constante, sea cual sea, estoy en pecado. Estoy en desobediencia a la palabra del Señor. Estoy en graves problemas. Pero confundimos el sentirnos mal con el estar en pecado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado a la iglesia sintiéndonos mal? Porque discutí con el hijo, con la esposa, porque se me atravesó alguien, porque antes de venir recibí una llamada indeseable. Y llego a la iglesia como sintiéndome mal. ¿Le ha pasado? Levante la mano que le ha pasado. O justo antes de venirse, se vomita el hijo. Justo antes de venir a la iglesia pasó algo. Y usted se levantó contento, feliz, a la hora del Señor. Pero cuando usted salió de su casa, ¿cómo salió? ¿Sintiéndose? Ahora le pregunto, ¿sentirse mal es sinónimo de estar en pecado? ¿Sí o no? Entonces, cuando se sienta mal, ¿debe tomar la Santa Cena? ¿Sí o no? Pero es que los cristianos digan, es que me siento mal, y se sienta mal, se escurre y no toma la cena. Pero es que, entonces mi pregunta es, ¿está en pecado? Entendamos lo que significa estar en pecado. Porque yo me puedo sentir mal porque cuando venía en camino un taxista me cerró. Y me dijo, mejor dicho, de todo. Claro, yo me siento mal. Y después yo también saqué la cabeza y le dije, Dios la bendiga. Y llegué a la iglesia sintiéndome mal. Pregunto, ¿eso es un impedimento para la cena? No. No confundamos el sentirnos mal con estar mal. ¿Ve? Ahora, si usted se siente mal porque está pecando, pues es otro cuento muy diferente. Entonces, ahí sí usted no debe tomarla. Si yo mantengo a toda hora diciendo mentiras, pues usted a toda hora se va a sentir mal. Espero que se sienta mal. Pero no debiese ser. Entonces, para tomar la cena del Señor, debemos estar a paz y salvo con el Señor. Amén. Pregúntele a su vecino, ¿cómo estás con Dios? Pregúntele al de atrás, hermano, ¿cómo estás con Dios? Quiero pedirle que incline su rostro, por favor. Y usted ahí en su puesto va a hacer un acto de contrición, se llama eso. Y hoy vamos a ministrar la cena del Señor. ¿Cuánto me gustaría que toda la iglesia el día de la Santa Cena del Señor no se comprometiera a nada y viniera a participar de la cena del Señor? Porque es la celebración
más importante que tiene una iglesia. Pero hoy, primer domingo de mes, mire cómo están. Yo les felicito a ustedes, valientes. No sé los demás por qué no están, no tengo ni idea. Pero el primer día de la cena debiésemos decir, no, el día de la cena del Señor para mí es sagrado. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.